Hola familia de Christ Fellowship en español, qué alegría estar juntos hoy con ustedes, los amo mucho en Cristo. Me encantaría invitarlos antes de empezar el mensaje el día de hoy, invitarte a orar. Hay que orar porque hoy quiero avisarte de antemano que voy a estar leyendo muchos textos bíblicos. Así que apunta, ponle saliva al dedito como lo vayas a hacer, porque vamos a usar mucho la Biblia el día de hoy. Así que, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos hable en esta hora en oración? Amén. Padre, en estos momentos venimos ante ti. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre con canción, Señor. Hemos adorado con nuestra ofrenda, Padre. Y ahora venimos a adorarte con la lectura de la palabra, Señor. Padre, tú nos las has dado en revelación y ahora te pedimos que la ilumines en nuestras vidas para poder entenderla, percibirla y más sobre todo aplicarla en nuestras vidas, Padre. Aquí estamos con atención, ponemos ahora a la palabra de Dios. Háblanos, Señor, tus siervos te escuchan. Que sean tus palabras y no mías, Padre. En nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has intentado revivar un celular con la batería dañada? Tú sabes lo que hablo, porque quizás te ha pasado, a mí me pasó. El teléfono se apaga de repente en el momento menos oportuno. Cuando estás usando el GPS para llegar a un destino y se te apaga. O estás en media llamada con tu jefe y se te apaga. O cuando tu hijo te mandó un texto importante y se te apaga. Y tú piensas, no hay problema, lo vuelvo a recargar, lo vuelvo a conectar y se carga y todo sale bien. Pero ¿qué pasa? Después de unos minutos cargando, la pantalla se enciende, el logotipo aparece y durante unos minutos aparece que todo va bien, pero de repente se apaga otra vez. Lo vuelves a conectar, prende, se apaga, lo conectas, prende, se apaga, hasta le soplas ahí en la conexión para que tú lo has hecho, yo estoy seguro que lo has hecho también. Ahí andas investigando por qué no mantiene la carga, ¿verdad? Después de unos minutitos piensas que se está cargando, pero cada vez que prende, se apaga, el ciclo cada vez más se hace corto al anterior. Entonces, ¿crees que lo vas a solucionar? Comprando un cargador más potente. Ahora sí compras un ladrillo así de grande, ¿verdad? Y conectas el celular y lo empiezas a cargar. Solo que te das cuenta de que no mantuvo la carga. ¿Sabes? Nada funciona en tu celular. Se vuelve a morir después de disque cargarlo. Te das cuenta de que no está funcionando. ¿Por qué? Porque el problema no es el cargador, el problema no es la señal, el problema no siquiera tampoco tiene nada que ver con la pantalla. El problema es la batería. La batería está dañada por dentro. Y una batería dañada no puede sostener la carga que recibe. No importa cuántas veces la vuelvas a reconectar. No importa qué tan grande sea el cargador que compres para cargarla. Si tu batería está dañada por dentro, hay que reemplazarla. Hay que cambiarla. Así que haces lo que yo hice cuando esto me pasó a mí de verdad. Fui y llevé mi celular al técnico. Y el técnico lo abrió y lo examinó y dijo, tu problema es que tienes una mala batería. Y hice chonguitos como le hacemos en México. Ojalá esté cubierto para la aseguranza. No, Apple no te la va a arreglar gratis. Y tuve que comprar y ponerle una pila nueva. ¿Sabes? Así funciona nuestra vida espiritual. Nuestra vida, el problema no es que no estamos manteniendo una carga. Porque muchos de nosotros volvemos a recargarnos espiritualmente solo para terminar apagados espiritualmente. Y hoy vamos a darnos cuenta a través del tiempo del post-exilio la verdad que sucede en nuestros corazones. Hemos llegado a la parte de nuestra historia que le llamamos el post-exilio. Algunos teólogos le ponen la T a la palabra post-exilio, otros teólogos en español le quitan la T. Hay de los dos. Así que me vas a oír a mí decir las dos palabras, porque así lo estudié, ¿verdad? El periodo post-exilio era un tiempo de prende y apaga, encender el fuego de Dios y se apagaba el fuego de Dios.
El pueblo de Dios en Israel, al terminar los 70 años del cautiverio, cuando estaban desterrados en el exilio, Dios permitió que después de ese exilio, post quiere decir después de ese exilio, el pueblo de Israel pudiera regresar a casa. Y cuando ellos regresaron a casa, a su territorio, a la tierra de Israel, experimentaron ellos enciendo espiritual, pero también apagón espiritual. Y sabes, familia de Christ Fellowship en español, amigos que me escuchan el día de hoy hay dos tipos de personas escuchando este mensaje. El primer grupo de personas es alguien que quizás estás aquí porque un amigo te invitó, un familiar te trajo, o simplemente tienes curiosidad y viniste a la iglesia el día de hoy. Quizás tú nunca has abierto una Biblia, quizás tienes preguntas acerca de Dios que nadie te ha respondido. Tal vez has tenido una experiencia religiosa que te dejó confundido, herido, pero no convencido. Quiero que sepas algo. Tú no tienes que saber nada acerca de la Biblia ni del tiempo post-exilio para aprender lo que te voy a enseñar el día de hoy, lo que la Biblia nos va a enseñar el día de hoy. Porque algo es muy común a la experiencia humana y es ese. Todo el mundo conoce la experiencia de tratar de hacer algo y empezar a hacerlo, pero después fracasar y quedar peor de lo que estabas. Todos hemos intentado el ciclo de cambiar, pero no poder cambiar. El ciclo donde prometiste a tu esposa que vas a ser diferente. Te juraste a ti mismo de que vas a empezar a controlar tu carácter. Vas a empezar este lunes a ser una mejor persona solo para llegar al viernes y eres una persona pésima. Todos conocemos este ciclo de intentar cambiar, pero no poder cambiar por nosotros mismos. Así que el mensaje de hoy a ti, amigo, te va a hablar. El segundo grupo de personas que está escuchando este mensaje son aquellos que ya están en Cristo, han caminado con Cristo. Dentro de este grupo, de segundo grupo, está el cristiano recién convertido en fuego por Cristo, en su nuevo amor por Cristo. Está leyendo la palabra del Señor, acaba de aceptar a Cristo, se siente fresco, emocionante, tiene fuego recién en su caminar con el Señor. Tú vas a aprender el día de hoy cómo mantener ese fuego. Si esto pudieras aprender, si yo hubiera aprendido esto hace años atrás, me hubiera ayudado mucho bajarme del yo-yo que muchos cristianos experimentamos, de encenderme y apagarme, encenderme y apagarme. Eso me dice, quiero hablarle al grupo de cristianos que llevan años caminando en la fe. Los que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años como cristianos. Ustedes conocen muy bien este ciclo quizás. El ciclo de caminar con Cristo en fuego, pero de repente enfriarte. Y te enfrías por una temporada y después algo sucede, un momento cumbre sucede y regresas y te vuelves a encender. Pero después te enfrías y ahí estás, te enciendes y te enfrías, te enciendes y te enfrías. Hoy vas a aprender, hermano y hermana, cómo mantener ese fuego. Cómo bajarte de ese yo-yo y mantenerte caminando en el fuego del Señor. Porque sí se puede. ¿Sabes por qué sé que sí se puede? Porque el apóstol Pablo lo enseñó en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Esa palabra, esa frase en el griego dice que continuamente estemos siendo llenos del Espíritu Santo. En el griego está escrito en el tiempo presente progresivo, que quiere decir que no se debe de terminar, no se debe de apagar. Es más, esa frase en el griego, estar siempre llenos, se usaba para hablar de una mujer embarazada que estaba embarazada por un largo tiempo, los 9 meses de embarazo. Solo que en la construcción gramática en la griega es como si, y lo aplicamos ahora en Cristo, es como que si siempre estuvieras embarazado de Cristo. Ahí estás, siempre completamente siendo lleno de Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que tú y yo siempre podemos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Y además, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo dijo, aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. El apóstol Pablo nos desafía a ti y a mí a que vivamos un cristianismo en donde estemos renovándonos de día en día, de gloria en gloria, en gloria en gloria, cada vez más siendo hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Oh sí, te van a venir momentos difíciles, a todo cristiano le vienen momentos difíciles, pero
a un cristiano maduro que sabe cómo mantener el fuego del Señor en su vida, aunque venga el momento difícil y estés cabizbajo, no te vas a apagar. En medio de la prueba vas a experimentar al Señor allí presente contigo. Esa es la diferencia. Yo no quiero caminar en este yo-yo de cristianismo, de encenderme y apagarme, encenderme y apagarme. Por eso llegamos al tiempo post-exílico, y esta es la enseñanza muy simple del tiempo post-exílico. El pueblo de Israel experimentaba avivamiento y se apagaba. ¿Dónde estamos en nuestro caminar? Bueno, estamos enseñando de que la Biblia está llena de muchas historias. Un montón de historias está llena la Biblia. Estas no son historias desconectadas una de la otra. Al contrario, cada una de las historias de la Biblia está empaginada con la otra y juntas cuentan una sola gran historia. Y el domingo pasado vimos el tiempo del exilio, el cautiverio. La profecía del profeta Jeremías, donde él profetizó que por 70 años, debido al pecado, y vimos la perversión de Israel, debido a su pecado, por 70 años iban a entrar a una amorosa disciplina. Iba a venir Babilonia y los iba a conquistar por 70 años. Y fueron deportados en 3 olas a las tierras lejanas. Pero al terminar los 70 años, así como fue Dios quien los permitió al rey de Babilonia conquistar, y fue Dios quien permitió que fueran deportados, ahora es Dios quien los regresa a la tierra prometida. Porque acuérdate, la promesa de Abraham en Génesis 15 incluye 3 cosas. ¿Cuáles eran? Una tierra física, una nación numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y ser una bendición a todas las naciones. Así que para que se cumpla eso, tienen que regresar a la tierra. Pues después de 70 años, gloria a Dios por la misericordia del Señor, ahora el pueblo va a regresar. Y lo puedes ver aquí en el mapa. Algo muy curioso es de que en 3 olas fueron deportados, sacados a todas las regiones afuera. Puedes ver en el mapa allí. ¿Ya? ¿El mapa? Bien, el mapa, ahí está. Eso, mero, el mapa. Puedes ver en el mapa allí que fueron deportados en 3 olas, pero curioso que en 3 olas regresaron también. Y en cada una de esas 3 olas hubo un avivamiento también. Ahora, algo muy interesante que quiero decirte, porque también recuérdate que todo está conectado una cosa con la otra. Cuando estuvieron en el exilio, cautivos en Babilonia, todo lo que es la área ahí arriba de Persia, Capadocia, ¿verdad? Toda esa área, los judíos se esparcieron. Y cuando terminaron los 70 años, sí, miles y miles de judíos regresaron, pero también miles y miles de judíos se quedaron donde estaban. Porque ya quizás estaban en la segunda o tercera generación. 70 años es mucho tiempo. Y muchos de ellos se quedaron, no regresaron a la patria. Y por eso en el día de Pentecostés, si adelantas la historia a Hechos capítulo 2, dice que habían judíos que habían viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que venían de todas las naciones alrededor. Y ponme el mapa, por favor, ahí están las naciones alrededor. Es los partos y los medios, Persia, Capadocia, Ponta, Asia, Panfilia, Arabia, Egipto, los de Cirene, los de Crete. Dice ese día que habían gente que habían viajado de esas regiones a celebrar la Pascua a Jerusalén. Esto pasa muy a menudo, me pasó a mí y mi familia. Mi familia se migró de México, pero después nos quedamos aquí. Mi papá nunca se fue. Mi papá toda la vida decía, me voy para México, ya me voy para México. Y no se fue. Es más, mi papá decía, me entierren en México. Y lo enterramos en California. ¿Verdad? Echas raíces y aquí te quedas. Pero cada Navidad mi papá nos llevaba a México y celebrábamos la Navidad en México. Oh, me encantaba. Hace una chulada celebrar la Navidad en México, si no te ha tocado. Y íbamos a celebrar la Navidad en México, pero siempre regresábamos. Es que ya éramos inmigrantes y nos quedamos. Me imagino que algo similar le sucedió al pueblo de Israel. Muchos regresaron, pero también muchos ya se quedaron en las tierras lejanas. Y eso permite que suceda Hechos 2, pero después vamos a llegar a Hechos 2. Vemos que este es el tiempo exílico y es Dios quien los vuelve a traer a casa. Es Dios, ojo, que le habla al presidente de Persia,
al rey de Persia. ¿Por qué? Porque Babilonia ya no es la potencia. Ahora la potencia es Persia. Y tomamos lectura en Esdras capítulo 1. Y mira lo que Dios hace. Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Y cuál era la profecía? Que por 70 años Israel iba a ser cautiva. Ya se terminó los 70 años. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó, mira, Dios le habló a un rey pagano. Wow. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén. Son libres de regresarse. Pueden regresar a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Wow. ¿Quién hizo esto? El Señor. El Señor le puso a un pagano presidente, Ciro, que él diera el edicto: son libres de regresarse, pueden irse. Y no se vayan con las manos vacías, váyanse con las manos llenas. Vecinos, denles a los judíos riquezas para que puedan regresarse a reconstruir su ciudad y su templo para su Dios. Así que, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Movido por el Espíritu de Dios, como dice el texto, regresaron en 3 olas. Aquí están las 3 olas, te las puse, porque cada una de estas 3 olas representa un encendimiento, un fuego para el Señor. Pero también se apagaron. Y aquí está la primera de ellas, Zorobabel. Zorobabel fue un gobernante, un líder de Israel. Y él inició la construcción del templo de Dios y reavivó la adoración. Dice el texto que a través de Zorobabel lograron poner el fundamento del templo y un poquito de las paredes, no completo, pero no lo terminaron. ¿Por qué? Porque el pueblo se distrayó, perdió su prioridad de construir el templo de Dios, y por 16 años el templo de Dios quedó abandonado, se enfrió. Empezaron con ganas, vamos a construir el templo de Dios, pero se enfriaron. Se descuidó por 16 años mientras mejoraban sus propias casas. ¿Sabes qué se enfocaron en? Edificar sus propias casas. Y ahorita vamos a ver eso. La segunda ola de avivamiento es la de Esdras. Él es un profeta. Dios usó al profeta Esdras para hacer un avivamiento específico de la palabra de Dios. Dice el texto que Esdras leía la palabra de Dios y la gente lloraba al ser expuestos a la palabra de Dios. Al oír la ley de Moisés, sus corazones eran movidos. Y dice el texto que por horas y horas y horas Esdras leía la palabra de Dios y la gente era avivada con la palabra de Dios. Wow. Pero ¿qué pasó? Eso fue lo positivo. Hubo un arrepentimiento, un pacto renovado. Pero ¿qué pasó lo negativo? Esdras, no sabemos por qué el texto no nos dice. Esdras desaparece del texto. Y el pueblo, sin supervisión, vuelve a caer. La verdadera renovación no depende de un solo líder ni de un momento cumbre. Qué triste que ese avivamiento dependió de un hombre, de Esdras. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, escuche bien Christ Fellowship en español. La iglesia nunca debe de estar girando alrededor de la personalidad del pastor. El pastor no es el último que manda en la iglesia. Hay una pluralidad de liderazgo
Qué triste que el pueblo de Dios se desvió cuando Esdras desapareció. No sabemos por qué. Y lo puedes investigar. Y los eruditos te van a decir, simplemente desaparece Esdras de allí. Y nos enseña eso. Que a veces ponemos mucho énfasis en el hombre. Te digo a ti, Christ Fellowship en español, no pongas los ojos en mí. No es porque te voy a fallar. Sí, te voy a fallar. Más importante porque los ojos solamente deben estar puestos en Jesús. Y nunca, no importa quién predique la palabra del Señor, la vas a recibir. Porque nunca debe de girar alrededor del pastor, la personalidad de la iglesia, a través del pastor. Eso fue triste. Terminó apagándose el avivamiento de Esdras. El tercer avivamiento que vino a través de Nehemías. Este tuvo algo similar también al de Esdras. Lo positivo es que reconstruyeron los muros. Nehemías no era sacerdote ni levita, él era un gobernante, él gobernó. Y él edificó la parte civil como empresario, los negocios de Jerusalén, el comercio. Los muros los levantó en 52 días. Y todo iba bien bonito, la vida comunitaria de Israel. Pero Nehemías también tuvo que hacerse ausente, no sabemos por cuánto tiempo. Dice el texto que simplemente tuvo que ir a darle cuentas, ya en esos entonces, al rey Artajerjes. Y sí, practiqué esa palabra antes de predicarla. Artajerjes. Ajá. Teartes y jejeje. Artajerjes. ¿Verdad? ¡Yay! Sí, ahí vamos. Sí, se fue Nehemías. Y no sabemos cuánto. Yo creo, en mi opinión, al estudiar el texto, se hizo ausente unos 5 a 10 años. Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Lo negativo. En esencia de Nehemías, la fidelidad volvió a fallar. El templo fue profanado. Los diezmos se detenieron, ya la gente no estaba ofrendando. El sábado de reposo, la gente empezó a trabajar en el día de reposo. Y también empezaron a casarse con personas paganas. Lo que fue la caída antes del tiempo exílico, porque se casaban con gente pagana. Todo esto está sucediendo cuando Nehemías regresa. Y Nehemías tiene que poner un freno a todo esto. Y Israel se enfría. Así que estas son las 3 olas que vemos en el tiempo post-exílico. ¿Qué nos enseña? Muy simple, chicos. Aquí está lo que nos enseña. Primero quiero decírtelo de esta manera. El periodo post-exílico, Israel se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Una vida cristiana de yo-yo, para arriba y para abajo. Que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes lo que Dios quiere para ti y para mí? Es esta verdad central. El avivamiento que no se apaga nace cuando examinamos, rendimos y edificamos sobre Cristo. Esto es lo que debemos de hacer tú y yo para mantener el fuego de Cristo en nuestras vidas. Examinarnos, rendirnos y edificar sobre Cristo. Cuando tú haces estas 3 cosas, te vas a bajar del yo-yo de encender y apagar y vas a poder vivir en fuego para Cristo. Este va a ser un avivamiento no emocional que se va a apagar el fin de semana. Va a ser un avivamiento que vas a poder sostener en tu caminar. Examínate, ríndete y edifica sobre Cristo. Porque esto es lo que hace el fuego. El fuego, interesantemente, tiene 3 aspectos. El fuego alumbra, el fuego quema y el fuego sostiene. Produce energía. Esto es lo que vamos a ver entonces en un avivamiento genuino en nuestras vidas. Cuando caminamos en fuego por el Señor. El primero de ellos es el fuego que alumbra. Examina lo que se apagó en tu vida. El fuego que alumbra. Examina lo que se apagó en tu vida. El fuego sirve como luz para poder examinar. Y cuando tú examinas dónde está la fuga espiritual de tu vida, puedes identificarla. El problema es cuando no sabes dónde está la fuga espiritual. Mira, Yesenia y yo compramos nuestra casa cuando llegamos aquí a Texas, bien contentos. ¡Eh! Una casa nueva compramos allí y esto que el otro. Y en los primeros días yo notaba que la presión del agua estaba muy baja. Lavábamos trastes y pues, salía muy poquito. Nos bañábamos y salía bien poquito cuando nos bañábamos. Me recuerdo que le dije al builder, algo está mal aquí, no sale suficiente presión en nuestra casa.
Y me dijo el builder, no, ya chequé, no es problema de la casa. Tienes que llamarle a la ciudad. Pues yo le llamo a la ciudad y le digo, señora ciudad, señor ciudad, algo está pasando aquí. No tiene presión en nuestra casa de agua. Pues ellos mandan a un técnico para poder examinarlo. Y él empieza a escarbar allí en la banqueta donde está el meter valve central de la casa. Y empieza a excavar y le pone luces y empieza a examinar. Y me dice, hay una fuga. Pero la fuga está debajo de la carretera, justo del lado de la carretera y no del lado tuyo. Porque si te hubiera tocado el lado tuyo, a ti te hubiera tocado pagar todo esto. Todo este arreglo. La fuga está literalmente del lado de la carretera. Tuvieron que traer máquinas y cortaron el cemento de la carretera. Y ahí ya estaba una fuga que no sabemos por cuántos meses estuvo fugándose el agua allí. La casa nuestra y vecinas estaban en peligro también. Tuvieron que traer backfill para llenarle tierra allí a toda esa cuestión. Esa fuga debajo de la carretera aquí donde corren los carros y la banqueta, justo allí en el borde de la carretera estaba la fuga. Nadie sabía. Por meses allí yo bañándome con una gotita aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que vino la luz y encontramos la fuga. Eso es lo que debemos de hacer para mantener el fuego del Señor. Constantemente, todos los días, examinar nuestras vidas. Anoche cuando puse mi cabeza en la cama, le pregunté al Señor, Señor, ¿te agradé en el día de hoy? ¿Cómo viví? ¿Te di placer en la manera en que me desempeñé con mi esposa, con mis hijos, con la gente que interactué en la calle? ¿Te di gloria a ti en toda la manera? Señor, háblame, dime cómo viví el día de hoy. Examínate constantemente. El fuego del Espíritu Santo existe para examinarnos, porque eso es lo que el pueblo de Dios tuvo que hacer. En el primer avivamiento con Ageo, abre tu Biblia, vámonos para allá, a Ageo. Ageo allá está del otro lado, ¿verdad? A mano derecha de donde estábamos con Esdras. Vámonos a Ageo, capítulo 1. Y vamos a encontrar que en el primer avivamiento las cosas parecían que estaban bien, pero realmente había una fuga espiritual. Primero veamos cómo las cosas aparentemente están bien. Dice el texto, Ageo 1. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Qué? Sí, el pueblo ha regresado. Dice el texto que 50,000 personas regresaron. Y en vez de primero ponerse a reconstruir el templo de Dios, se ponen primero a construir sus casas. Uno pensaría que eso es correcto, pero no para Dios. Leamos. En verso 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren o examinen, miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, por segunda vez les dice, examínense. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyen mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchen, aquí está la verdad de esta parte del mensaje. La tierra está en ruinas porque el templo está en ruinas. El templo representaba la presencia de Dios. Acuérdate que en el templo de Dios de Salomón, Dios vino a habitar. ¿Dónde vivía Dios? Dios vivía en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y si Dios habitaba en el templo, todo lo demás iba a estar bien.
Ahora que han regresado y están reconstruyendo el templo, ¿qué es lo que no han hecho? Una casa para Dios. Dios necesitaba el templo para poder vivir. Era el lugar donde Él se encontraba, en donde el cielo y la tierra encontraban y tenían comunión. Pero como no hay templo, ¿por qué? Porque la gente está cuidándose sus propios intereses. En vez de buscar el interés de Dios, en vez de entonces poner a Dios como prioridad en sus vidas, están poniéndose ellos mismos como prioridad. Si el templo representa la presencia de Dios, entonces lo que podemos sacar de este texto es de que la prioridad número uno en tu vida debe de ser la presencia de Dios en tu caminar diario. Eso es la presencia de Dios, una prioridad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han llegado al fin del mes y no les ajusta? Yo te pregunto si estás haciendo Dios la prioridad en tus finanzas. ¿Cuántos de ustedes están agarrados del moco con una persona? ¿Has hecho a Jesús la prioridad de esa relación y amar a esa persona como Cristo te amó a ti? No te creas que tú eres una monedita de oro que todo el mundo quiere. Cristo te amó a ti. Cuando pones a Cristo como prioridad, esto no es nuevo, no debe de ser nada nuevo. Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Primeramente busquen el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura, les será dado. El principio es de que Cristo debe de ser primero en nuestras vidas. Entonces, después de esta exhortación de que ustedes están construyéndose casas lujosas, pero mi templo está en ruinas, mira lo que dice el texto. Vayamos al versículo 12. Entonces Zorobabel, me encanta decir ese nombre, Zorobabel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Gloria a Dios. El pueblo se arrepintió, el pueblo empezó a obedecer. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo tuvo el temor del Señor. No cruzaron la línea, sino que se quedaron de este lado para temerle al Señor de manera santa, respetuosa y honrarlo a Él. El pueblo temó al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. Detente allí, la Reina Valera dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Eso es otra manera de decir que los avivó. Hubo un avivamiento, hubo fuego, espíritu nuevo dentro de ellos. El Señor despertó el espíritu, el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. O sea, todos los que regresaron, los 50,000 que regresaron, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Gloria a Dios. Todo el pueblo se regresó a construir después de 16 años de pausa. 16 años donde comenzaron, solo lograron hacer el fundamento, se pusieron sus propias casas como prioridad y se construyeron casas de lujo y no les alcanzaba y estaban con hoyos en su bolsillo. Y después la profecía del versículo 12, se arrepintieron y obedecieron, y Dios los usó para construir el templo. Gloria a Dios por esta verdad. Entonces, hermano y hermana, yo te quiero preguntar, examínate. ¿Dónde hay una fuga espiritual en tu vida? Deja que la luz de la palabra del Señor, deja que la luz de la comunión de los santos te revele a ti dónde hay una fuga espiritual en tu caminar con el Señor, que permite que te enfríes. ¿Dónde has descuidado al Señor y no lo has hecho prioridad a Él? Porque si tú le haces tu corazón su habitación, ese fuego va a ser permanente. La segunda cosa que hace el fuego alumbra. Segundo, el fuego quema. Rinde tu corazón al Espíritu que te transforma. El fuego quema las impurezas, lo que no debe de estar allí. Bueno, esto es lo que vemos también en el exilio, en el post-exilio.
que durante ese tiempo también el Espíritu Santo estaba quemando todo lo malo que había dentro de ellos. El Espíritu Santo vino a transformar, porque damas y caballeros jóvenes que me escuchan, no necesitamos, la pila no puede guardar carga, lo que necesitamos es una nueva pila. Y eso solo se puede lograr por medio del Espíritu Santo. Porque mira, todos conocemos el ciclo de encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. Te lo pongo, ¿cómo comienza? Comienza de esta manera. Dios aviva. Dios aviva, Él toma la iniciativa. Siempre Dios es el que hace el paso para acercarte a ti. Y tú recibes ese llamado del Señor. ¿Y qué pasa? El pueblo responde genuinamente. El pueblo responde genuinamente. Lloran, confiesan, se reconstruyen, renuevan. Y todo está bien, están en fuego por el Señor. Pero ¿qué pasa? La respuesta se enfría. Se empiezan a enfriar. Gradualmente las prioridades cambian. La comodidad reemplaza la convicción. Y cuando se enfrían, pasa después vuelven a caer en pecado, a los mismos pecados. Y cuando están en los mismos pecados, Dios una vez más tiene que venir a rescatarlos. Dios los rescata y el ciclo se repite. Este es el ciclo que muchos de nosotros conocemos en nuestras vidas. Pero esto no es lo ideal. Esto no es lo que Dios quiere para ti, para mí, damas y caballeros. Dios quiere que tú y yo vivamos encendidos por el Señor cada día de nuestras vidas. Que nos bajemos de ese yo-yo espiritual y caminemos. Porque mira, quizás no hay otro lugar más vivo donde se mira este ciclo en el avivamiento de Nehemías. En el avivamiento de Nehemías, ojo, ¿cómo te voy a guiar aquí? ¿Listo? Me voy a ir al final del avivamiento. ¿Cómo terminó el avivamiento? Mira, Nehemías capítulo 10, versículo 39. Todo mundo en el avivamiento de Nehemías dice esto: todos nos comprometemos y no descuidaremos el templo de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Todo el mundo está comprometido. Cuéntame, yo soy parte de eso. Yo me comprometeré a no descuidar el templo del Señor. ¿Cómo fue que llegaron a esa verdad? Bueno, Nehemías capítulo 8 y 9 nos enseñan. En Nehemías 8:1 dice el texto: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. ¿Dónde se juntaron? Dice el texto. En la puerta del... Circula esa, puerta del agua, puerta del agua. Todos están en la puerta del agua, un lugar muy importante que después va a ser el lugar donde Jesús se aparece. Ahorita voy para allá. Justo dentro de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, la puerta del agua, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Por cuántas horas ellos escucharon la lectura de la ley del Señor? Dice aquí que temprano en la mañana hasta... ¿A qué horas empieza la mañana? A las 6 de la mañana. ¿A qué horas termina? ¿Cuántas horas son? Imagínate que yo no los voy a dejar salir hasta que la lea por 6 horas la Biblia. Sí, ¿verdad que sí? Pero imagínate, ese era el avivamiento. Había una hambre por la palabra del Señor. Yo quiero más de la palabra viva del Señor. Había un avivamiento que la gente estaba recibiendo. No importaban que era un servicio de 6 horas. Seguimos leyendo. Leían el libro de la ley de Dios, verso 8. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así que ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras y el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley.
Imagínate qué tan impactante estaba sucediendo, que cuando se estaba leyendo la palabra de Dios, al leerla y escucharla, estaba causando que lloraran. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te estaba redarguyendo, te estaba dando ánimo, te estaba transformando, te estaba limpiando. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la palabra de Dios y permitiste que trabajara dentro de ti? ¿Amas tú la palabra del Señor que dejas que trabaje en tu vida? La lectura de la palabra de Dios es tan importante. Todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Todos los días. Seguimos leyendo. Todavía no termina el avivamiento de la palabra. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en la asamblea. Otro servicio. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y echaron polvo sobre la cabeza. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas sin sentarse, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego, esta vez, ¿a qué los llevó la palabra de Dios? Confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. 6 horas en total otra vez. Wow. Dejar que la palabra de Dios penetre tu corazón. Entonces el pueblo respondió, versículo 38. Entonces el pueblo respondió en vista de todo esto: hacemos una promesa solemne y ponemos por escrito: en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes. Y luego, si abres Nehemías capítulo 10, está la lista de todas las personas que firmaron el pacto. Bueno, nos vamos a comprometer con el Señor después de haber leído y experimentado ese avivamiento de la palabra de Dios. Wow. Yo me imagino que tan en fuego estaba la ciudad, porque todo mundo estaba consumiendo la palabra de Dios. Todo mundo estaba ingiriendo la palabra de Dios. Pero después vino el apagón. Y vino el apagón porque Nehemías tuvo que regresarse a Persia. No nos dice el texto cuánto tiempo estuvo ausente. Yo creo que fueron de 5 a 10 años más o menos. Y en ese tiempo que él se fue, el pueblo regresó al pecado. ¿Qué tipos de pecados hicieron? Primero, profanaron el templo de Dios, donde Dios vive. Permitieron que entrara el pecado a la casa de Dios. Segundo, dejaron de aportar financieramente, causando que los levitas, que tenían que ponerle pan a la mesa de su familia para ellos sostenerse, tuvieron que abandonar su trabajo de sacerdotes y levitas y irse a trabajar a la Home Depot. No, de veras, sí. Porque como ya no había dinero en el templo, la gente dejó de ofrendar, ellos tuvieron que irse a la Home Depot a trabajar. Si yo como pastor tengo que ponerle pan a la mesa para darle de comer a mi esposa y a mis hijos, y ustedes no quieren apoyarme a mí financieramente, pues yo me voy a trabajar a la Home Depot. Yo no le tengo miedo al trabajo. Amén, sí, hermana, pero ya no voy a predicar. Ya no voy a tener el tiempo porque, ojo, el tiempo que uno se pasa trabajando en la Home Depot, pues los uso yo me esfuerzo para traerle el pan de Dios no adulterado. Me esfuerzo para predicar la palabra del Señor y estudiarla bien. Pero ese tiempo, pues yo necesito poner pan en la mesa. La iglesia tenemos que pagar los biles y la luz. Los levitas se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a dar. Y cuando ya no había servicios para adorar al Señor, Nehemías regresa y se da cuenta que ya no hay gente en la casa de Dios. También otra cosa, que empezaron a casarse con gente pagana una vez más. Y todo el pueblo de Israel sabía lo que eso llevaba. Los lleva a adorar a dioses falsos. Así que luego, y Nehemías corta eso. Y mira mira lo que hace Nehemías cuando regresa. Ojo, esto no soy yo. Repite después de mí: esto no es Jaime. Esto no es Jaime. Porque mira lo que hace Nehemías cuando regresa en Nehemías capítulo 13. Cuando él regresa y se da cuenta de que la gente ha regresado al pecado. Mira lo que dice el texto. Inmediatamente, capítulo 13. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. No, la casa de Dios va a estar abierta.
va a haber gente que la ministre. Y los volvió a llamar Nehemías. Y luego el versículo 25. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre sus hijos, sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Wow, ese sí es un pastor. No te preocupes, yo no voy a agarrar a nadie a golpes por no leer su Biblia. No voy a jalarle el cabello a gente, ¿verdad?, para que regresen a la iglesia, a la casa del Señor. Ni tampoco voy a maldecir tus hijos, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia de hoy en día no son carnales. Esa época era otro tiempo. Hoy ya no hacemos eso. Ahora el Señor trabaja en cada corazón. Y sí, mi trabajo es exhortar, y claro que sí, lo voy a hacer con la palabra del Señor, claro que sí. Pero ¿qué nos enseña ¿Qué nos enseña Nehemías cuando él hace esto? Golpea a algunos y les arranca el cabello. ¿Qué nos enseña? Toma el pecado en serio. Eso es lo que nos enseña. Toma el pecado en serio. Deja que el Espíritu Santo queme todo el pecado. Debemos de decirle gracias a Nehemías por enseñarnos el celo de Dios. El celo por la casa de Dios. El celo por caminar con rectitud y justicia. El pecado no se juega con él. Y Nehemías vino a limpiar la casa del Señor para proteger la próxima generación. Un celo santo por Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías sabe muy bien que al final del día el asunto no es el edificio, el asunto es el corazón del hombre. Así que quiero irme a Ezequiel, antes del tiempo post-exílico, cuando Ezequiel profetiza acerca del cambio de la pila de batería. Ezequiel 36 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La solución es que Jesús vino a cambiarnos la pila dañada que no puede mantener la carga, y vino a darnos un nuevo corazón, porque el nuevo corazón en el Espíritu Santo puede mantener la carga y caminar en una vida que le agrada al Señor. Por eso el corazón tiende a derivar, pero sin prácticas espirituales intencionales cualquier avivamiento se apaga. Si tú no eres intencional en las 4 prácticas de nuestra iglesia, que es todos los días relacionándote con Dios individualmente, todos los días lees tu palabra y oras. Segundo, te conectas a un grupo pequeño de hombres y mujeres, un grupo de vida. Tercero, vienes a la reunión dominical, adoras en la reunión. Y cuarto, sirves con tus dones y talentos a tu hermano en Cristo, a tu prójimo, al mundo, servir a los demás. Estas 4 cosas, las 4 prácticas, permiten que el Espíritu avive en nosotros y ese fuego se mantenga en nosotros. Porque el corazón tiende a derivarse. Pero cuando somos intencionales con las 4 prácticas, entonces el avivamiento puede continuar en nuestras vidas. El fuego alumbra, el fuego quema, y tercero, el fuego permanece. Edifica tu vida sobre Cristo que no se mueve. Edifica tu vida sobre Cristo que no se mueve. El fuego es combustible. El fuego permite que algo quede encendido, que algo permanezca. Y sabes, al final de todo esto, como leímos en Ezequiel, la respuesta es que necesitamos un nuevo corazón. Algunos de ustedes no han aceptado a Cristo y aún no han hecho esa decisión de recibir un nuevo corazón de Cristo. Otros de ustedes ya lo han recibido, el nuevo corazón en Cristo Jesús. El paso es reconocer que necesito un nuevo corazón. Y una vez con ese nuevo corazón, entonces yo puedo caminar en fuego con el Señor. Eso nos dice Ageo. Termino con estas últimas palabras del profeta Ageo. Ageo capítulo 2. Él nos da una profecía. Dice el versículo 1. Entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió a otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo?
con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? Y la gente respondió: no se parecen en nada. Finalmente ya el templo está construido. Y hay dos grupos de personas. Hay los grupos de personas que están alegres y contentos porque ya va a haber un lugar donde Dios va a poder habitar. Este grupo de personas nunca vieron el templo de Salomón. Es la generación más joven. El otro grupo de personas, la gente ya vieja, que todavía está viva y regresaron, sobrevivieron el exilio, ven el templo del exilio, post-exilio, y dicen: no, la gloria ya no está, ni se puede comparar. Leamos el texto. Esdras nos dice esto, Esdras 3:11. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron a alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Así que hay un grupo dividido. Hay un grupo que piensa que Dios va a volver a habitar, y hay un grupo que dice: no se compara la gloria que antes tenía el pueblo de Dios con el templo de Salomón. ¿Y qué es lo que responde Ageo? Ageo 2, regresemos a Ageo. Sin embargo, ahora el Señor dice a Zorobabel: sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor Dios de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco, aquí está la profecía, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero espérate. Nunca regresó la gloria al templo post-exílico. ¿A qué se está refiriendo la profecía de Ageo? Sigamos leyendo, verso 9. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿A qué se refiere? Entonces, esta es una profecía apuntando a Jesús, porque Jesús sería la presencia de Dios habitando entre el ser humano. Es más, Jesús mismo se declaró el templo superior. En Mateo capítulo 12, versículo 6, Jesús dice: les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Y cuando estaban hablando del templo en Juan 2, mira lo que dice: de acuerdo, contestó Jesús, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Jesús es el templo donde habita la presencia de Dios y ahora está entre nosotros. ¿Y te acuerdas dónde fue que se leyó el libro de la ley? ¿Enfrente de qué? ¿Cuál puerta? Ahora vete a Jesús en Juan capítulo 7. Esto es glorioso. En el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: Jesús está enfrente de la misma puerta del agua. Todo el que tenga sed de mí puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, la cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Jesús declara que Él ahora es la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros. Y el que venga a Él puede recibir esta agua de vida, un corazón nuevo. Así que esto lo vemos en el antes y después. En el antes, la ley de Dios lo único que podía hacer era despertar un avivamiento pequeño. Eso lo vemos en Nehemías 8 al 10. Convicción externa, renovación momentánea. El pueblo promete, pero sin corazón nuevo, el fuego se apaga.
Pero ahora en Cristo Jesús, el Espíritu transforma. Eso nos dice Romanos 8. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, un corazón nuevo. Y ahora tenemos el poder interno. Acá adentro ya está el poder para no caer en ese ciclo de enciende y apaga. Ahora podemos obedecer obediencia duradera. Dios nos empodera a ti y a mí. Con corazón nuevo se cumple la justicia de la ley. Por eso, aquí está una conclusión que te doy. Edificar sobre Cristo es práctico. Aquí está, ¿cómo aplicas el mensaje el día de hoy? La palabra, la tienes que escuchar. Segundo, tienes que creerla. Y al creerla, vas a ponerla en práctica, en obedecer. Y en obedecer, vas a vivir en comunidad. Entre nosotros vivimos y se vive la fe y la ley de Dios. Y eso nos lleva en la misión del Señor. Cuando tú y yo tenemos estas cosas en nuestras vidas actuando, operando, podemos entonces avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Termino diciéndote lo que te dije al principio. El avivamiento que no se apaga nace cuando examinamos, rendimos y edificamos sobre Cristo. Hoy recibe la pila nueva si aún no has aceptado a Cristo como tu Señor. Si aún no tienes un corazón nuevo, dile hoy al Señor, dame un corazón nuevo. Hoy quiero seguirte, Jesús. Oí el mensaje de hoy y quiero seguir a Cristo. Si ya tienes un corazón nuevo, hoy dile, Señor, quiero caminar examinándome, quiero caminar rindiéndome y quiero caminar edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por hablarnos, Señor Padre. Gracias por enseñarnos de que este tiempo, este periodo post-exílico tiene un propósito para nosotros aprender ahora en Cristo Jesús, Señor. Así que, Padre, gracias te damos, Señor. ¿Dónde nos estás hablando a cada uno de nosotros el día de hoy, Señor? ¿Dónde nos estás ministrando, Padre? Aquí estamos, Señor.